¿Alguna vez te has preguntado si ciertos eventos en tu vida no son simples coincidencias, sino mensajes de Dios intentando guiarte? En Proverbios 3:6 encontramos una clave poderosa. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Este versículo no solo nos invita a confiar, sino también a estar atentos a las señales divinas que nos rodean. Muchas veces Dios habla de formas sutiles pero profundamente reveladoras. Hoy exploraremos cómo discernir esas señales y entender qué está Dios tratando de decirte en este preciso momento. Te mostraremos cómo identificar los caminos por los que Él te está guiando y cómo evitar confundir su voz con el ruido del mundo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el inicio de los tiempos, Dios ha hablado a su creación. Lo hizo con Adán y Eva en el Edén, con Moisés a través de una zarza ardiente y con Samuel cuando era solo un niño dormido en el templo. Sin embargo, con el paso de los siglos, muchos comenzaron a creer que escuchar a Dios era un privilegio reservado para los grandes profetas, para los santos o para aquellos que vivieron en épocas bíblicas. Hoy, esa suposición sigue viva en el corazón de muchos creyentes. Se preguntan si Dios aún habla, si las señales que sienten son reales o si solo son fruto de su imaginación. Y en medio de esa incertidumbre, muchos han dejado de prestar atención a los susurros celestiales que aún hoy resuenan en lo cotidiano. Pero lo cierto es que Dios sigue hablando. La gran diferencia es que ahora lo hace de formas que no siempre coinciden con nuestras expectativas. Su voz no siempre viene acompañada de truenos ni de ángeles con espadas flameantes. A veces llega envuelta en el silencio de una madrugada, en la sonrisa de un desconocido o en un giro inesperado de los acontecimientos. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta declaración no fue una metáfora poética ni una promesa para unos pocos escogidos. Fue una afirmación directa de una realidad espiritual. Dios conoce a los suyos y ellos tienen la capacidad de oírle. Pero ¿qué ocurre cuando esa voz no se presenta de manera clara o reconocible? ¿Qué pasa cuando las señales divinas parecen estar disfrazadas de casualidades o de momentos comunes? Ahí es donde comienza el verdadero arte de discernir, porque las señales de Dios rara vez se anuncian con fanfarrias. Generalmente se presentan como piezas dispersas de un rompecabezas que solo cobra sentido cuando el corazón está dispuesto y la mente está atenta. Y es precisamente en esta dinámica sutil donde Dios deja ver su maestría como Padre, como guía y como Señor de cada detalle. Uno de los mayores errores que podemos cometer es limitar la forma en que creemos que Dios debería hablarnos. Muchas personas esperan una voz audible, una visión sobrenatural o una experiencia mística tan clara que no deje lugar a dudas. Pero al poner esas condiciones corren el riesgo de ignorar las señales más profundas y personales, porque Dios conoce el lenguaje del alma de cada uno y habla conforme a nuestra historia, a nuestra sensibilidad y a la etapa espiritual que atravesamos. A veces una canción que aparece justo cuando más lo necesitas puede ser su forma de recordarte que no estás solo. Un retraso en el camino que te hace evitar un accidente puede ser su mano protegiéndote. Una conversación aparentemente trivial que termina respondiendo exactamente a lo que estabas orando en secreto puede ser la prueba más clara de que Él está allí prestando atención a cada detalle. La Biblia está llena de momentos donde Dios habló de formas inesperadas. Cuando Balaam iba en su burro, Dios usó al mismo animal para advertirle del peligro. No fue una voz celestial desde el cielo. Fue el sonido de una boca
imposible hablando en lenguaje humano. Y sin embargo fue una señal. Cuando Elías huyó al desierto con miedo y desesperación, Dios no se manifestó en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo hizo en un silbo apacible y delicado, casi imperceptible. ¿Qué nos enseñan estos relatos? Que Dios no se limita a lo espectacular, que su voz puede llegar por medios tan inesperados, que solo un corazón verdaderamente conectado puede captarla. Muchas veces, las personas oran pidiendo señales, pero no están preparadas para la forma en que esas señales llegan. Esperan respuestas con letra dorada escrita en el cielo y no perciben que el retraso en una respuesta, la sensación de inquietud o incluso el silencio, ya son formas de Dios hablar. Porque cuando no responde de inmediato, también está comunicando algo. Quizás está desarrollando tu paciencia, afinando tu fe o redirigiendo tus pasos. Discernir las señales divinas no es solo cuestión de recibir una instrucción. Es aprender a reconocer que cada circunstancia tiene un propósito, que no hay coincidencias en el calendario del cielo y que incluso los detalles más pequeños pueden estar cargados de intención divina. Tomemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Sus sueños no fueron comprendidos por su familia y sus circunstancias parecían contradecir completamente cualquier propósito divino. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y arrojado a prisión. Pero en cada etapa de su vida Dios estaba hablándole, guiándole, preparándole. Y cuando finalmente fue exaltado como gobernador en Egipto, José pudo ver con claridad que todas aquellas señales aparentemente desconectadas eran parte de un plan mucho mayor. Génesis 50:20 lo resume en palabras que aún resuenan. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no solo entendió el mensaje, sino que pudo ver cómo cada momento oscuro era en realidad una señal que lo llevaba hacia su destino. La clave está en tener los sentidos espirituales despiertos, porque Dios no deja de hablar, pero somos nosotros los que muchas veces dejamos de escuchar. Vivimos en un mundo ruidoso, saturado de información, de estímulos y distracciones, y si no cultivamos momentos de silencio, de oración y de reflexión, corremos el riesgo de que la voz de Dios quede ahogada entre tantas otras. Es por eso que Jesús se retiraba constantemente a lugares apartados para orar. No era porque necesitara escapar, sino porque sabía que el Padre hablaba en lo secreto. En Marcos 1:35 se nos muestra este hábito. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta práctica revela que la comunión constante es el mejor terreno para discernir. Hoy muchas personas sienten que están caminando a ciegas. Toman decisiones importantes basadas en lo que sienten o en lo que otros les dicen, sin buscar primero lo que Dios piensa. Y cuando las cosas no salen como esperaban, se preguntan por qué Él no los advirtió. Pero la verdad es que Dios muchas veces ya habló. La pregunta es, ¿lo escuchaste? ¿Estabas prestando atención? En Isaías 30:21 encontramos una promesa contundente. Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá, este es el camino, síguelo. Esa voz sigue hablándonos hoy, pero para oírla es necesario reducir el volumen del mundo y afinar el oído del Espíritu. Recuerdo la historia de una mujer que oraba desesperadamente por dirección en su vida. Estaba a punto de mudarse de ciudad por una oferta laboral. Todo parecía ideal. El sueldo, las condiciones, incluso la cercanía con su familia. Pero algo en su interior no estaba en paz.
No era miedo ni ansiedad, era una leve incomodidad que no podía explicar. Decidió ayunar 3 días y durante ese tiempo recibió un mensaje de una amiga que no hablaba con ella hacía meses. En ese mensaje, su amiga compartía un versículo que sentía en su corazón para ella. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esa fue la señal que necesitaba. Renunció a la oferta y 2 semanas después la empresa que la había contratado cerró inesperadamente. En retrospectiva, comprendió que Dios le habló, no solo a través del versículo, sino a través de esa incomodidad inicial. Esa fue la señal que la protegió de una catástrofe. Cuando empezamos a ver la vida con ojos espirituales, todo cambia. Una demora en un vuelo puede dejar de ser una molestia y convertirse en una protección. Un no que duele puede ser el camino hacia un sí más grande, porque las señales de Dios no están destinadas a complacernos, sino a guiarnos hacia su voluntad. Y esa voluntad, aunque a veces incomprensible, siempre es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Pero para discernirla debemos renovar nuestra mente, dejar de amoldarnos al mundo y empezar a caminar en el Espíritu. La historia de Gedeón también es un ejemplo claro de cómo Dios puede hablar de formas poco convencionales. Cuando el ángel del Señor lo llamó para liberar a Israel, Gedeón dudó, pidió señales, quería estar seguro de que era Dios quien le hablaba. Y Dios, en su paciencia, respondió, primero con fuego sobre una ofrenda, luego con el famoso episodio del vellón mojado y seco. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no se molesta con nuestras dudas sinceras, cuando vienen de un deseo genuino de obedecerle. Él está dispuesto a confirmar su palabra cuando ve que nuestro corazón quiere hacer lo correcto. Pero también nos muestra que no siempre habrá fuegos ni vellones. A veces la señal será una impresión firme, una convicción interna, una paz que no se puede explicar. Y en esos casos también debemos confiar. Dios no juega con nuestras emociones, no lanza señales para confundirte ni para probar tu fe como un examen difícil. Cada señal suya tiene una intención: acercarte más a Él, protegerte, alinearte con su propósito. Pero requiere sensibilidad, requiere humildad y requiere una búsqueda constante, porque como dice Hebreos 11:6, Él recompensa a los que le buscan, no a los que lo entienden todo, sino a los que lo buscan sinceramente, a los que están dispuestos a esperar, a escuchar y a seguir su voz, aunque no siempre comprendan el destino. En un mundo que cada vez confía más en algoritmos, estadísticas y consejos humanos, Dios sigue buscando corazones que dependan de su dirección, corazones que estén dispuestos a dejarse guiar no por la lógica, sino por la fe, no por la prisa, sino por la paz, y no por lo que se ve, sino por lo que se cree, porque la vida de fe no es un camino recto lleno de certeza, sino un viaje en el que aprendemos a seguir señales celestiales que a menudo solo tienen sentido cuando miramos hacia atrás. Si alguna vez has sentido que algo te habla en lo profundo del alma, si has notado patrones que se repiten, palabras que llegan justo a tiempo o situaciones que te sacuden el corazón, no lo ignores. Podría ser Dios tratando de decirte algo, porque Él no ha dejado de hablar. Solo está esperando que tú comiences a escuchar. Y una vez que lo hagas, nunca volverás a ver la vida con los mismos ojos. Porque todo, absolutamente todo, puede convertirse en una señal cuando estás caminando en sintonía con el cielo. A lo largo de las Escrituras, una verdad se repite con fuerza. No es la inteligencia ni la elocuencia lo que permite discernir la voz de Dios, sino la disposición del corazón. El Señor no se revela a los que quieren entenderle con su lógica humana, sino a los que se rinden con humildad, esperando su dirección con un espíritu quebrantado.
En Jeremías 29:13 se expresa con claridad: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No se trata de buscar por costumbre, por obligación o por conveniencia. Se trata de una búsqueda que nace desde lo profundo, una necesidad vital de conocer su voluntad y caminar conforme a ella. Dios se complace en revelarse a quienes tienen un corazón que anhela su presencia más que cualquier otra cosa. Es allí, en ese anhelo sincero, donde comienzan a percibirse las señales divinas con claridad. La disposición del corazón es lo que diferencia a quienes simplemente oyen de quienes realmente escuchan. El joven Samuel estaba en el templo desde pequeño, rodeado de símbolos sagrados, bajo la tutela del sacerdote Elí. Sin embargo, fue su actitud reverente y su corazón dócil lo que permitió que reconociera la voz de Dios cuando lo llamó por su nombre. La respuesta que dio, registrada en 1 Samuel 3:10, se convirtió en modelo eterno para todos aquellos que desean discernir los mensajes celestiales. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta disposición no es un acto externo, no se trata de levantar las manos ni de pronunciar palabras espirituales. Es un estado interno, una apertura total del alma que le dice a Dios: estoy listo, haz tu voluntad en mí, aunque no la entienda del todo. La dureza del corazón, en contraste, se convierte en una barrera espiritual que impide reconocer la voz divina, incluso cuando es clara. En el libro del Éxodo vemos cómo el faraón, a pesar de presenciar señales milagrosas y advertencias evidentes, no se rindió. La Escritura dice en varias ocasiones que su corazón fue endurecido. Y ese endurecimiento, lejos de ser simplemente una actitud de rebeldía, fue una ceguera espiritual que le impidió ver que Dios le estaba hablando. No porque Dios no le mostrara señales, sino porque su corazón no estaba dispuesto a recibirlas. Esta es una advertencia vigente para todo creyente. Sin un corazón receptivo, incluso las señales más claras pueden pasar desapercibidas o ser malinterpretadas. Jesús mismo lo explicó en múltiples ocasiones, advirtiendo que muchos verían y no entenderían, oirían y no comprenderían. En Mateo 13:15, citando a Isaías, no dijo: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Aquí el Señor establece que el entendimiento espiritual no comienza en la mente, sino en el corazón. Un corazón insensible, lleno de orgullo o de autosuficiencia, se vuelve incapaz de captar las señales divinas. No porque Dios no hable, sino porque el alma no está en la sintonía adecuada para recibir lo que Él está diciendo. Por el contrario, aquellos que se humillan y buscan sinceramente a Dios son capaces de ver más allá de lo evidente. En el Salmo 25:9 se dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esta enseñanza no depende del conocimiento teológico ni de la experiencia religiosa. Depende de la humildad. Depende de reconocer que sin Dios no hay claridad ni dirección. La humildad espiritual abre los sentidos del alma y permite que incluso un susurro del cielo sea suficiente para dar pasos firmes. Este es el principio que se repite una y otra vez. El corazón dispuesto siempre recibe revelación, mientras que el corazón endurecido tropieza aún teniendo luz delante de sí. Jesús oró en una ocasión diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e instruidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Esta declaración desafía toda lógica humana. Dios no revela sus secretos a los más preparados intelectualmente, sino a aquellos
que se acercan con la sencillez de un niño. Un niño confía, un niño escucha, un niño no exige señales espectaculares, sino que se deja guiar por la voz de quien ama. Ese es el corazón que Dios busca. No el que quiere comprobarlo todo con razonamientos, sino el que cree porque conoce el carácter de aquel que habla. El apóstol Pablo, antes de su conversión, era un hombre lleno de conocimiento, celoso de la ley, ferviente en sus convicciones. Pero su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. Fue necesario que cayera al suelo, cegado físicamente, para que pudiera comenzar a ver espiritualmente. En Hechos 9, cuando Saulo escucha la voz de Jesús, no pide explicaciones ni se justifica. Su primera reacción, registrada en el versículo 6, fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta de un corazón quebrantado. Y ese es el punto de partida para una vida guiada por señales divinas. No preguntar por qué, sino para qué. No buscar razones, sino dirección. Solo el corazón dispuesto es capaz de recibir instrucciones divinas sin necesidad de entenderlo todo en el momento. El libro de Proverbios nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y es que el corazón no solo es el centro de las emociones, sino también el lugar donde se gestan las decisiones más profundas. Cuando el corazón está contaminado por el orgullo, la amargura o la incredulidad, la señal divina puede llegar, pero será filtrada por una mente que no quiere obedecer. Bueno, en cambio, cuando el corazón es limpio, la voz de Dios encuentra terreno fértil donde dar fruto. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no significa necesariamente tener visiones sobrenaturales. Ver a Dios es reconocer su mano en cada detalle, discernir su voz en medio del ruido y percibir su dirección incluso en los silencios. La Escritura establece un principio inquebrantable. La cercanía de Dios está íntimamente ligada al estado del corazón. En Salmos 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos de los que se acercan con humildad. Él responde al clamor sincero, al alma que se rinde, al espíritu que reconoce su necesidad. Esa cercanía produce una sensibilidad espiritual que permite interpretar correctamente lo que antes parecía confuso. Porque cuando el corazón está alineado con Dios, incluso una pequeña impresión puede ser reconocida como una instrucción celestial. El corazón dispuesto no espera que Dios grite. Reconoce su voz incluso cuando susurra. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel anunció un cambio profundo que Dios realizaría en su pueblo. En Ezequiel 36:26 dijo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este cambio no es simbólico, es una transformación interna que permite que la persona comience a responder a la voz de Dios con sensibilidad, con reverencia y con obediencia. Un corazón de carne siente, un corazón de carne discierne, un corazón de carne no necesita pruebas constantes, porque ha aprendido a confiar. Esta verdad también fue revelada en Hebreos 3:7-8, cuando el autor advierte: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La advertencia no es que Dios no hable, sino que la dureza interna impida reconocer su voz. Y esa dureza puede ser sutil, puede esconderse detrás del activismo religioso, del razonamiento excesivo, de las heridas no sanadas o del orgullo espiritual. Por eso el creyente que desea discernir las señales divinas debe comenzar por una oración sencilla pero poderosa. Señor, ablanda mi corazón, hazlo sensible a tu voz.
No permitas que la rutina, el ruido o el pecado me impidan escucharte. No se puede recibir dirección de Dios con un corazón que ya decidió lo que quiere oír. El corazón dispuesto no llega a la oración con conclusiones preconcebidas, sino con manos abiertas, dispuesto a ser sorprendido por lo que Dios tenga que decir. Y en esa entrega se produce el milagro del discernimiento, porque donde hay rendición, hay revelación, y donde hay obediencia, hay entendimiento. La capacidad de comprender las señales de Dios no viene antes de obedecer, sino después. La disposición del corazón precede a la claridad del mensaje. Dios no fuerza sus señales sobre nadie, Él las ofrece con amor, pero espera una respuesta voluntaria, espera una actitud de humildad que diga como el salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, 11. Un corazón dispuesto no busca entender todo desde el inicio, sino que camina paso a paso, confiando en que el Dios que comenzó la obra es fiel para completarla. Porque la dirección divina no es un mapa completo, entregado de una sola vez, sino una serie de señales entregadas a medida que el corazón responde con fe. Un corazón abierto a Dios se convierte en una tierra fértil donde florecen la sabiduría, el discernimiento y la paz. Esa es la clave para interpretar correctamente lo que Dios está tratando de decir. No es una técnica, no es una fórmula, es una postura del alma. Y cuando esa postura es correcta, no importa lo confuso que parezca el panorama exterior, porque el interior estará lleno de luz. Como dijo el Señor en Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Un ojo espiritual claro comienza en un corazón recto. Y un corazón recto es el que se somete, el que escucha, el que responde sin demora. Dios no busca perfección, busca disposición, busca corazones sensibles, moldeables, no sedientos de verdad. Y a esos corazones Él les habla, les muestra el camino, les envía señales claras, suficientes y llenas de propósito. Porque su deseo no es ocultarse, sino guiar. No es confundir, sino iluminar. Y ese deseo sigue vigente hoy. Solo hace falta un corazón dispuesto a escuchar. En el caminar espiritual, muchos creyentes se enfrentan a momentos que parecen no tener explicación. Circunstancias que interrumpen sus planes, que los obligan a detenerse, a replantear el rumbo, a soltar lo que creían seguro. Estas interrupciones, lejos de ser simples contratiempos, pueden ser señales divinas disfrazadas de obstáculos. Cuando se estudian las Escrituras con detenimiento, se descubre que una de las formas más contundentes en las que Dios ha hablado a lo largo de la historia ha sido precisamente a través de interrupciones. Momentos donde el curso natural de los acontecimientos es quebrado para redirigir, proteger o instruir a quienes han sido llamados según su propósito. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en el libro del Éxodo. Moisés, luego de haber huido de Egipto, vivía una vida tranquila como pastor en la tierra de Madián. Durante 40 años se mantuvo lejos del ruido del palacio, de la presión de su pasado y del sufrimiento de su pueblo. Pero un día, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, Dios interrumpió su rutina con una visión. Una zarza ardía sin consumirse. Aquello que parecía un fenómeno curioso era, en realidad, el inicio de un llamado divino. Dios interrumpió su vida ordinaria para marcar un nuevo comienzo. En Éxodo 3:4 se narra el momento decisivo. Viendo Jehová que él se acercaba para mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La interrupción fue la señal. No hubo palabras antes del asombro. Fue el acto inesperado lo que abrió la puerta a la revelación.
Este patrón se repite en múltiples pasajes. En el libro de los Hechos, Saulo de Tarso, celoso perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco con una intención clara: arrestar a los discípulos de Jesús. Sin embargo, Dios interrumpió su viaje con una luz que lo cegó y una voz que lo confrontó. Hechos 9, 3-4, lo describe así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquello que parecía una interrupción violenta era en realidad una intervención misericordiosa. A través de ese evento, Dios no solo cambió su nombre, sino también su destino. La señal no vino como una revelación en oración, ni como una instrucción progresiva. Fue una detención abrupta que reconfiguró todo su entendimiento. Cuando Dios interrumpe, no lo hace por capricho ni por castigo. Cada interrupción tiene un propósito superior. Algunas veces busca alejarnos de caminos peligrosos. Otras veces, sacudir nuestras estructuras para enseñarnos algo que en la comodidad no podríamos aprender. En otras ocasiones, el propósito es simplemente detenernos para que escuchemos lo que en el movimiento constante hemos dejado de percibir. Estas interrupciones pueden tomar muchas formas: una pérdida repentina, una enfermedad inesperada, una puerta que se cierra sin explicación. Pero si el corazón está dispuesto, incluso aquello que parece una crisis se convierte en una escuela divina. La Biblia está llena de relatos en los que las interrupciones fueron la plataforma para que la voluntad de Dios se revelara con mayor claridad. Jonás, por ejemplo, recibió una instrucción clara de parte de Dios. Debía ir a Nínive y proclamar juicio, pero decidió huir en la dirección contraria. En su intento por escapar del llamado divino, terminó en medio de una tormenta. Y cuando todo parecía perdido, fue lanzado al mar y tragado por un gran pez. Esta secuencia, que desde lo humano parece una tragedia, era en realidad una corrección misericordiosa. En el vientre del pez, Jonás tuvo tiempo para reflexionar, arrepentirse y alinear su voluntad con la de Dios. Jonás 2:2 recoge sus palabras: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Lo que comenzó como una fuga terminó en una transformación. La interrupción fue la herramienta que Dios usó para restaurar su misión. En cada uno de estos casos, Dios interrumpió la vida de personas que tenían un rumbo definido, pero un corazón que necesitaba ser alineado. Estas señales no vinieron como respuestas a una búsqueda intensa, sino como actos soberanos que redirigieron a los escogidos hacia el cumplimiento de su plan. Esto nos enseña que no todas las señales divinas vendrán en tiempos de quietud o de oración. Algunas vendrán en medio del caos, del dolor o de la confusión. Lo importante no es la forma, sino la disposición para reconocer que detrás de cada interrupción puede haber un mensaje que requiere atención inmediata. El profeta Elías, tras haber enfrentado a los profetas de Baal y huido por su vida, se escondió en una cueva, abrumado por el temor y la frustración. Allí Dios le habló, pero no como Elías esperaba. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12 lo describe así: y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Esta intervención divina vino después de una serie de eventos intensos. Elías había esperado que Dios se manifestara de forma espectacular, pero la verdadera señal vino en lo pequeño, en lo inesperado, en lo sutil. Fue una interrupción del patrón habitual,
un recordatorio de que Dios no siempre se comunica como lo imaginamos. A veces el plan humano está tan estructurado, tan cuidadosamente trazado, que cualquier alteración se percibe como amenaza. Pero Dios, que ve el final desde el principio, sabe cuándo es necesario alterar el curso. En Números 22, Balaam fue confrontado por un ángel del Señor que le bloqueó el camino, mientras su burra hablaba para advertirle del peligro. Lo extraordinario no fue solo que un animal hablara, sino que la señal estaba ocurriendo justo en el momento en que el profeta estaba ciego a la voluntad de Dios. Lo que él consideraba un simple viaje era una desobediencia encubierta. Dios lo interrumpió de forma contundente para evitar que continuara en un camino que traería consecuencias nefastas. Esta historia muestra que cuando Dios interrumpe, lo hace por amor, por protección y con el fin de preservar el destino que ha trazado. En el libro de Job se presenta una perspectiva aún más profunda sobre este tema. Job no recibió una interrupción como castigo, sino como una oportunidad para ver a Dios con una claridad que nunca antes había experimentado. Al final de su proceso, confesó con humildad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Todo lo que Job experimentó, desde la pérdida de sus bienes hasta la enfermedad y la incomprensión de sus amigos, fue parte de una obra redentora que Dios estaba obrando en lo invisible. Las señales no siempre se presentan como respuestas inmediatas. A veces se revelan como procesos que solo al final pueden ser comprendidos. Pero en cada etapa, Dios está hablando, guiando, moldeando. Este principio también se encuentra en la vida de José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Cada interrupción en su vida parecía una injusticia. Sin embargo, cada una de ellas fue una pieza esencial del plan de Dios para llevarlo al lugar de autoridad, desde el cual salvaría a su familia y a toda una nación. Génesis 45:8 lo resume con palabras de restauración. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. El corazón que discierne señales divinas aprende a ver las interrupciones no como accidentes, sino como direcciones. Comprende que aquello que se percibe como una pérdida puede ser en realidad un desplazamiento divino hacia un propósito mayor. En la historia de Israel, cada exilio, cada conquista, cada aparente desvío tuvo un propósito redentor. Dios usó incluso a naciones paganas como instrumentos para corregir, enseñar y redirigir a su pueblo. En Jeremías 29:11, aún en medio del exilio, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque el pueblo no entendía por qué estaban siendo llevados a Babilonia, Dios les aseguraba que había un fin deseado, un propósito escondido en esa interrupción dolorosa. Así es como operan las señales divinas. A veces parecen confusas, pero en su núcleo contienen esperanza. Cuando se examina el ministerio de Jesús, también se observa este patrón. Muchos de sus milagros y enseñanzas más profundas ocurrieron en momentos que, a simple vista, eran interrupciones. El ciego Bartimeo clamando al borde del camino, la mujer del flujo de sangre tocando su manto en medio de una multitud, el centurión que le pidió un milagro mientras él iba en otra dirección. En cada uno de estos casos, lo inesperado se convirtió en escenario de revelación. Jesús nunca ignoró las interrupciones, las convertía en oportunidades. Esto demuestra que lo que parece desvío puede ser la señal más clara de lo que Dios está obrando en ese momento.
El creyente que desea discernir las señales divinas debe aprender a leer las interrupciones con mirada espiritual. No todo lo que cambia de forma abrupta es negativo. No toda pérdida es destrucción. No todo silencio es ausencia. Muchas veces, Gustavo, cuando Dios guarda silencio, está trabajando más intensamente que nunca. Y cuando cierra una puerta, es porque está alineando otras que abrirán en el momento preciso. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta perspectiva debe acompañar cada interpretación espiritual. Las señales no siempre apelan a la lógica humana. A veces contradicen nuestras expectativas, pero nunca contradicen la soberanía de Dios. Discernir que una interrupción es en realidad una señal requiere quietud interior, madurez espiritual y comunión constante con la palabra. Solo quien camina con Dios aprende a identificar su mano, incluso cuando se manifiesta en medio de la tormenta. Y cuando el alma se ha ejercitado en la obediencia, aprende a confiar aun cuando no entiende, porque no todas las señales vienen con explicación inmediata. Algunas solo se comprenden cuando se ha llegado al lugar que Dios había preparado desde el principio. Cada interrupción que proviene de Dios lleva consigo una enseñanza, una corrección o una revelación. Lo importante no es evitar estas interrupciones, sino estar preparados para responder correctamente a ellas. El corazón obediente no se resiste a lo inesperado, sino que pregunta con reverencia: Señor, ¿qué quieres enseñarme en esto? Esa actitud convierte cualquier situación en una oportunidad de crecimiento y transformación. La vida cristiana no es una línea recta, es un camino lleno de desvíos que, lejos de alejarnos del propósito, nos conducen directamente al centro de la voluntad de Dios. Las señales divinas, cuando se presentan en forma de interrupciones, nos invitan a frenar, a escuchar, a reconsiderar. No están diseñadas para frustrar, sino para alinear. No buscan destruir, sino construir un carácter capaz de sostener el propósito eterno. Cuando el creyente comprende esto, comienza a ver cada interrupción con nuevos ojos. La fe madura reemplaza la ansiedad y la confianza toma el lugar de la queja. Y en ese nuevo estado espiritual se vuelve capaz de discernir que lo que parecía una pérdida fue, en verdad, una respuesta. Que lo que parecía un fracaso era una redirección. Y que lo que parecía el final era solo el inicio de algo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. La búsqueda de señales divinas no se trata solamente de observar lo que ocurre externamente, sino de aprender a interpretar lo que sucede dentro del alma. En ese espacio invisible donde se cruzan las emociones, la voluntad y el discernimiento, Dios ha reservado una de las formas más precisas para guiar a quienes le pertenecen: la paz. Pero no cualquier paz, sino aquella que, aún en medio de tormentas, permanece firme e inquebrantable. Una paz que no depende de circunstancias favorables, sino de la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Filipenses 4:7 lo expresa con una claridad asombrosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí no se habla de una emoción pasajera, ni de una simple tranquilidad momentánea. Se habla de una fuerza espiritual que actúa como guardián, como un centinela divino, que protege el interior del creyente y lo confirma en la dirección correcta. Muchos se preguntan cómo pueden saber si una decisión está alineada con la voluntad de Dios. Buscan señales externas, palabras proféticas, confirmaciones visibles, pero olvidan que antes de cualquier manifestación exterior, la voluntad de Dios produce un fruto interno, y ese fruto es la paz.
Cuando el corazón se encuentra en sintonía con lo que el cielo establece, aparece una serenidad que no puede ser fabricada por esfuerzos humanos. Esa paz no se puede fingir ni replicar. No se trata de evitar conflictos ni de una falsa calma basada en la negación. Es un testimonio silencioso del Espíritu, una señal interior que indica: este es el camino. Jesús en su ministerio habló con frecuencia sobre la paz que Él daba, dejando claro que no era como la que ofrece el mundo. En Juan 14:27 declaró con autoridad: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta distinción es fundamental. La paz del mundo depende de estabilidad, de certezas visibles, de control. La paz de Cristo, en cambio, nace de la confianza plena en el carácter de Dios. Por eso puede sostener el alma incluso cuando todo lo externo se derrumba. Es esa paz la que guía al creyente con firmeza, porque no está sujeta a los vientos cambiantes de las emociones ni a la lógica natural, sino a la certeza espiritual de que Dios está presente y en control. Cuando esa paz está ausente, es señal de que algo no está en el orden divino. El corazón inquieto, agitado, perturbado por una decisión o una dirección, necesita ser examinado a la luz de la palabra y del Espíritu. No toda puerta abierta es una señal de aprobación. No todo lo que parece oportuno es lo correcto. A veces, el camino aparentemente más lógico puede estar cargado de confusión y el alma lo percibe antes de que el peligro se manifieste. En esos momentos, la falta de paz debe ser interpretada como una advertencia celestial. Colosenses 3:15 afirma: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz no solo guarda, también gobierna, toma decisiones, dirige, actúa como árbitro espiritual, indicando cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes consultaban a Dios mediante el Urim y el Tumim, buscaban claridad para tomar decisiones cruciales. Hoy el Espíritu Santo actúa como ese consejero interior, dando testimonio al corazón. Y uno de los testigos más fieles que entrega es la paz. Cuando esa paz permanece, incluso ante escenarios inciertos, es evidencia de que se está caminando en dirección correcta. Pero si se pierde, si es reemplazada por ansiedad, por presión, por urgencia humana, es momento de volver a la presencia de Dios y esperar su dirección clara. Dios no guía por confusión. Donde hay caos interno, no hay voz divina. Donde hay desorden emocional, la señal espiritual queda opacada. En Isaías 26:3 se encuentra una promesa que trasciende generaciones. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es completa, no parcial, no intermitente. Es una paz que cubre cada rincón del pensamiento, que estabiliza las emociones, que da dirección aun cuando el panorama natural no cambia. Esta es la paz que se vuelve brújula para el alma. Cuando se discierne con madurez, se convierte en un instrumento poderoso para identificar la voluntad de Dios sin necesidad de señales extraordinarias. Porque donde hay paz verdadera, hay una afirmación silenciosa del cielo. En el caminar de fe no se trata solo de aprender a moverse cuando Dios dice adelante, sino también de tener la sabiduría para detenerse cuando el Espíritu no da testimonio. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, experimentó una de estas formas de dirección espiritual. En Hechos 16, 6-7 se relata: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando
Llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No hubo una voz audible, no se menciona una visión, simplemente el Espíritu no lo permitió. Esta prohibición no fue una barrera externa, sino una restricción interna. Algo en el corazón del apóstol percibía que no debía avanzar. Esa falta de paz fue suficiente para cambiar el rumbo. Así opera la señal silenciosa de la paz, sin estridencias, pero con autoridad. El creyente que ha aprendido a valorar esta forma de dirección no toma decisiones basadas en impulsos, ni en presiones humanas, ni en apariencias. Busca la paz como confirmación. Y si ésta no está presente, sabe esperar, sabe postergar, sabe rendir su deseo hasta que el Espíritu hable con claridad. Esta actitud requiere madurez, dominio propio y una sensibilidad espiritual desarrollada. Pero una vez que se adquiere, se convierte en una de las herramientas más precisas para discernir lo que Dios está diciendo. Porque la paz no solo es fruto del Espíritu, es también una señal para los hijos. En la historia de Gedeón, cuando fue llamado a liberar al pueblo de Israel, una de las primeras evidencias que recibió fue la manifestación de paz. Después de haber tenido un encuentro con el ángel del Señor, Gedeón temió por su vida, como era común cuando alguien creía haber visto al Señor cara a cara. Pero en Jueces 6:23 a 24 se registra lo siguiente: pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Esa paz fue tan significativa que lo llevó a levantar un altar y a nombrarlo Jehová es paz. No fue un gesto simbólico, fue la constatación de que a pesar del temor inicial, el respaldo divino venía acompañado de una paz que superaba el entendimiento. Esa paz fue la confirmación de que estaba siendo enviado por Dios. El desasosiego espiritual no debe ser ignorado. Cuando el alma está inquieta, cuando el corazón no encuentra descanso en una decisión, esa inquietud no debe ser reprimida ni disfrazada. Debe ser llevada a la presencia de Dios en oración para ser interpretada correctamente. Porque puede ser una señal de que algo no está alineado. En lugar de insistir en seguir adelante a toda costa, el espíritu sabio se detiene, consulta, espera. En muchos casos, esa inquietud ha sido la manera en que Dios ha librado a sus hijos de decisiones erradas, de alianzas destructivas, de caminos que aparentemente eran buenos, pero que ocultaban dolor. La paz como señal también se manifiesta de forma progresiva. No siempre aparece de inmediato, a veces requiere tiempo de búsqueda, de silencio, de oración. Es en la comunión constante con Dios donde se cultiva el oído para reconocerla. Así como la voz de un ser querido se distingue con facilidad cuando se ha pasado tiempo con él, así también ocurre con la paz del Espíritu. Cuanto más se le busca, más reconocible se vuelve. La relación íntima con Dios afina los sentidos del alma y permite que la paz se vuelva una guía certera, capaz de discernir entre lo correcto y lo conveniente. El profeta Isaías también anunció que uno de los nombres del Mesías sería príncipe de paz, Isaías 9:6. No se trata solo de un título simbólico, sino de una manifestación constante de su carácter. Jesús no solo trae paz, Él es la paz. Y cuando su presencia llena la vida de alguien, la paz se convierte en una constante, no en un estado circunstancial. Esa presencia pacificadora no elimina las dificultades, pero transforma la forma en que se viven. Y cuando hay paz, incluso el sufrimiento adquiere sentido, porque el alma sabe que está siendo guiada por un propósito mayor. En 2 Tesalonicenses 3:16 se pronuncia una bendición que revela el anhelo de Dios para su pueblo.
y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esta paz no está limitada a ciertas áreas ni reservada para momentos específicos. Es una paz que abarca toda la vida, que se manifiesta en decisiones, en relaciones, en tiempos de espera y en temporadas de acción. Es una paz integral, continua, abundante. Y cuando se discierne como señal, permite caminar con seguridad, sin temor, sin ansiedad, sabiendo que cada paso está siendo confirmado desde lo alto. Cuando se comprende el poder de esta paz como guía, se dejan atrás los métodos humanos de confirmación. Ya no se necesita que todo encaje perfectamente. Ya no se busca aprobación externa. Ya no se depende de coincidencias para tomar decisiones. La paz se convierte en el parámetro. Es allí donde el creyente se posiciona en madurez, porque la paz verdadera es incompatible con la presión del ego, con la urgencia de la carne o con el engaño del enemigo. Donde hay paz, hay verdad. Donde hay paz, hay luz. Y donde hay paz, hay respaldo divino. Dios no envía a sus hijos al campo de batalla sin asegurar primero su corazón. No permite que tomen decisiones cruciales sin ofrecer primero su testimonio interno. Esa es la función de la paz. Es la respuesta del cielo al alma que consulta. Es el sello silencioso que autoriza el siguiente paso. Y cuando se aprende a valorar esta señal como una herramienta espiritual, se vive con mayor certeza, con mayor descanso, con mayor comunión. La paz de Dios no se argumenta, se experimenta. Y cuando llega, lo transforma todo. La paz como señal no está sujeta a la interpretación humana. Su origen es divino y su efecto es inconfundible. Cuando gobierna el corazón, todo adquiere claridad. La confusión se disipa, la duda retrocede. Y el alma avanza con la convicción de que está caminando bajo la luz del Altísimo. Por eso, quien desea discernir las señales de Dios debe aprender a escuchar esta paz. No como un sentimiento pasajero, sino como una dirección estable, como un susurro que guía, como un río que fluye en el interior, como un testimonio que no necesita explicación, porque su origen está en aquel que no se equivoca. A lo largo del tiempo, Dios ha utilizado la repetición como una forma clara y directa de enfatizar sus mensajes. En las Escrituras, este patrón se repite constantemente. No se trata de una simple coincidencia, sino de un recurso divino para captar nuestra atención, para confirmar su voluntad y para dejar claro que cuando Él quiere decir algo, lo repite de manera intencional. En la Biblia, cuando una instrucción o visión aparece más de una vez, es señal de que su contenido tiene un peso espiritual que no puede ser ignorado. La repetición es una forma en la que el cielo subraya su mensaje. José, hijo de Jacob, experimentó esta dinámica en su juventud. Recibió 2 sueños similares, ambos apuntando al mismo destino: su futura posición de autoridad. En Génesis 37, primero ve a sus hermanos representados por manojos de trigo inclinándose ante el suyo. Luego, el segundo sueño involucra al sol, la luna y las estrellas también rindiéndose ante él. No fue casualidad. Dios estaba confirmando su plan, revelando su propósito de forma progresiva y clara. Cuando el mensaje se repite, no es para llenar espacio, sino para fortalecer la convicción del receptor. En la vida espiritual, esta repetición no debe ser vista como redundancia, sino como insistencia amorosa del Creador, que desea que su Hijo no dude de lo que Él ha dicho. En el Nuevo Testamento, Pedro fue testigo de un patrón similar. En Hechos 10, mientras oraba, tuvo una visión que se repitió 3 veces.
En ella un lienzo descendía del cielo con toda clase de animales. Y una voz le decía que no llamara impuro lo que Dios había purificado. La insistencia no fue fortuita. Pedro necesitaba una transformación profunda en su forma de entender la voluntad de Dios, especialmente en lo que respectaba a la inclusión de los gentiles. La triple repetición fue una señal inequívoca de que lo que estaba viendo no era un pensamiento personal, sino una instrucción celestial. Y en ese acto de repetir, Dios estaba grabando en su espíritu una verdad que cambiaría el rumbo de la iglesia primitiva. La repetición en las señales divinas no solo confirma, también forma. Porque al escuchar o experimentar algo más de una vez, la mente espiritual empieza a reconocer patrones. Y esos patrones revelan dirección. Dios conoce perfectamente nuestras dudas, nuestras vacilaciones. Y por eso muchas veces repite su voz para afirmarnos. En la ley de los testigos establecida en Deuteronomio 19:15 se indica que un asunto debe confirmarse por 2 o 3 testigos. Este principio espiritual se refleja también en la forma en que Dios comunica sus planes. La repetición sirve como testimonio doble o triple, que valida la procedencia divina del mensaje recibido. Incluso Jesús en sus enseñanzas utilizaba la repetición para subrayar verdades eternas. La expresión de ciertos digo no es un recurso retórico vacío, es un énfasis espiritual, una manera de indicar que lo que estaba por decir no era simplemente importante, sino vital. Esa repetición no solo capturaba la atención, sino que preparaba el corazón para recibir con reverencia lo que iba a ser revelado. Cada vez que algo se repite en el mundo espiritual, se abre un espacio de atención especial. El alma se dispone, la mente se alinea y el corazón percibe que está ante una señal. En el libro del Apocalipsis el número 7 aparece repetidamente como expresión de plenitud y cumplimiento. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Esta recurrencia no es decorativa, tiene un propósito divino. Dios usa la repetición para mostrar que su plan es consistente, que su carácter no cambia y que sus juicios son justos. En ese marco de repetición simbólica y espiritual, el creyente aprende que Dios no deja cosas al azar. Cada elemento que se repite es un recordatorio de que el cielo está hablando y de que quien tiene oídos espirituales debe prestar atención. El alma sensible a Dios no ignora las repeticiones, las observa, las examina, las lleva en oración, porque entiende que cuando algo vuelve una y otra vez a tocar el espíritu no es una coincidencia, es una invitación, una dirección, una advertencia, un llamado. Y cuando ese patrón se sostiene en el tiempo, cuando diferentes fuentes, pasajes o pensamientos coinciden en un mismo punto, se está ante una de las señales más precisas que Dios puede dar, la confirmación por insistencia. Ese lenguaje silencioso, repetido y sostenido es una de las formas más fieles de su amor, porque quien repite con firmeza es quien desea que el otro comprenda sin lugar a dudas lo que está en juego. Cuando Dios habla no lo hace para generar curiosidad, sino para producir transformación. Cada señal que Él envía tiene un propósito que solo se revela plenamente cuando se responde con obediencia. Sin acción, la revelación queda incompleta. El discernimiento espiritual no termina cuando se identifica la señal, sino cuando se toma el paso que esa señal exige. Por eso, la obediencia no es una opción accesoria en la vida espiritual, sino el puente que conecta la voz de Dios con el cumplimiento de su voluntad. Solo cuando se obedece se comprende por qué la señal fue dada. Santiago 1:22 exhorta:
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este principio se aplica a cada dirección que Dios comunica. Escuchar sin actuar genera autoengaño espiritual. Se corre el riesgo de acumular mensajes sin propósito, de vivir una vida de impresiones sin frutos. Dios no revela para entretener al alma, sino para alinear el corazón. La obediencia activa valida que se ha discernido correctamente, porque solo el que actúa conforme a lo que ha recibido demuestra que ha creído realmente que fue Dios quien habló. En el llamado de Abraham la señal fue clara. Debía dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Pero el cumplimiento de esa promesa comenzó cuando él obedeció, saliendo sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Y esta es directo de fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, se obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. La señal solo cobró sentido cuando sus pasos se alinearon con la instrucción. Si Abraham hubiera permanecido en Ur, aún con la visión clara, jamás habría entrado en la dimensión del cumplimiento. La fe que discierne camina. La fe que obedece ve el propósito revelado. El Señor Jesús afirmó en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Esta declaración establece que la prueba del amor no es la emoción, sino la obediencia. Quien ama, responde. Quien responde accede a mayores dimensiones de revelación. Muchas veces el siguiente mensaje de Dios está condicionado a la obediencia al mensaje anterior. Cuando se retiene el paso, también se detiene el flujo de dirección. La obediencia desbloquea caminos, activa promesas, libera protección y confirma que el corazón está alineado con el reino. La obediencia, aun cuando no se entiende, abre las puertas de los cielos. Cuando Pedro lanzó las redes de nuevo tras una noche infructuosa, lo hizo porque Jesús se lo pidió. Y esa respuesta sencilla pero decisiva trajo abundancia. Lucas 5. 5-6 lo relata con precisión. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. La señal estaba en la palabra, pero el milagro se manifestó cuando la palabra fue obedecida. Así obra Dios. Primero habla, luego espera la respuesta. Y es en esa respuesta donde lo invisible se hace visible. Discernir las señales divinas no es solo cuestión de interpretación, es cuestión de relación. Dios no habla para generar misterio, habla para atraernos más cerca. Cada señal, cada impresión en el alma, cada silencio con peso eterno es una invitación a profundizar en la intimidad con Él. No se trata de acumular respuestas, sino de conocer al autor de las respuestas. Porque quien conoce su corazón, reconoce su voz. Y quien reconoce su voz, camina en seguridad, incluso cuando no ve el final del camino. Las señales de Dios no siempre nos dirán lo que queremos saber, pero siempre nos guiarán a donde necesitamos estar. Esa es la mayor garantía, que el Dios que habla también acompaña y que la señal más grande jamás dada fue su presencia permanente entre nosotros. Cuando no sepas qué hacer, busca más de Él, no más explicaciones. Porque en su presencia no solo se aclara el camino, se transforma el corazón. Y cuando el corazón cambia, ya no se vive buscando señales, se vive convertido en una. Tú puedes ser la evidencia viva de que Dios sigue hablando. ¿Estás listo para convertirte en la señal que otros necesitan ver?